Qué bueno que están conectados. Hasta ahora 10 personas nos escuchan, nos ven. Ok, Estás Estamos saludando, Sandra, ¿qué tal? sí, estamos en tres Sandra países Vivas, una artista distintos. venezolana muy destacada. no vale, Erika gracias a ustedes por nos estar, gracias a acompaña. la gente por Claro. conectarse. Empezaremos ahorita en un ratico porque, bueno, estamos haciendo un poco de tiempo para que la gente empiece, pero muy feliz Sí. de ser parte del catálogo del Taller Blanco Ediciones, que ha venido publicando cosas de primera a grandes autores venezolanos y latinoamericanos. Aquí estoy Muchos de esos compartiendo algunas títulos ya ilustraciones. están disponibles en la página. Bueno, ya lo sabe Comparte tus Francisco, redes, Erika. Néstor, ve compartiendo tus redes. Sí, acá, acá les voy a copiar para que puedan descargar quinto libro. Y bueno, y gran parte del catálogo también. Claro, en la página también se pueden ver los revitales, que ya hablaremos de ellos, los revitales, el revital más performático artístico que se hizo, porque esta es la primera vez que hago en un proyecto que distingo para mí mismo, lo hablo desde el punto de vista de la creación, entre dos tipos de revitales, un revital más comunicacional y un revital más artístico. Esto se puede ver todo cargado en la página del Taller Blanco Ediciones, que es el link que le va a copiar Néstor. ¿En qué Por acá país está. está el Taller Blanco Ediciones? ¿En qué país Operativamente está el taller? estamos en Cali, estamos acá en Colombia. Qué maravilla, Cali es una ciudad Desde, hermosa. sí, sí, desde 2019 estamos en Colombia. Desde 2019 iniciamos en Bogotá. Estuvimos 2 años en Bogotá y ya desde Cali 5 años operando desde Cali. Qué Linda maravilla, ciudad, Cali. felicitaciones. Sí, ahorita Conozco. hay un sol bastante agradable ahorita en este momento. Cali es donde se hace el Festival del Petróleo, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Qué envidia. Eso paraliza toda la ciudad, realmente. Merecido. Es una forma de conocer todo lo que sucede en el Pacífico colombiano durante esos días de feria, desde Maravilla lo total. cultural, gastronómico, sí, realmente. Ya hasta ahora, bueno, hay unas 12 personas conectadas. Bueno, creo que Ok, podemos, digamos, iniciar formalmente esta presentación por Instagram. perfecto. Agradecemos a los que nos acompañan esta tarde, 4:30 de Colombia, 4:30 también desde Chicago. Erika nos acompaña desde Chicago y Francisco nos acompaña desde Buenos Aires. Entonces hay dos horarios y 3 países involucrados en esta presentación. Para nosotros, bueno, es un placer presentar quinto libro. Acá tengo un ejemplar impreso. Desde hace unos 10 días está disponible para libre descarga y en aproximadamente una semana va a estar disponible en Argentina. Hay una cantidad de ejemplares que van a manos de Francisco, y quienes quieran adquirirlo en Buenos Aires pueden contactarlo directamente a él acá en Colombia. Si quieren un ejemplar físico, pueden contactarnos directamente al Taller Blanco. Quinto libro es una propuesta que llega a la editorial hace aproximadamente 4 años. Creo que la espera fue un poco larga y también agradecemos la paciencia de Francisco. Eh, Todo esto también motivado por coyunturas, digamos, personales, un poco también las circunstancias de cada uno, pero lo importante es que ya el libro está publicado, ya el libro tiene sus primeros lectores y hoy nos congregamos para hacer esta primera presentación por Instagram. Es interesante lo que Francisco plantea en este libro, porque hablar de quinto libro es hablar un poco de varios libros. No me quiero adelantar mucho porque Erika Ordosgoiti, perdón,
va a ser quien nos amplíe más sobre la temática y las motivaciones estéticas y existenciales de este libro. Pero podría adelantarles que Quinto Libro es una alternancia un poco de la experimentación de Francisco y también de la meditación de Francisco a través de lo que él llama un aforismo melódico, ¿no? Hay aquí distintas influencias que ustedes van a poder destacar si ya leyeron este libro, y también van a poder conocer más sobre estas motivaciones que representan un poco el drama de un poeta migrante, ¿no? Los detalles de esta obra, como les comenté, los va a ofrecer Erika. Erika es una artista del performance, es poeta, nacida en Caracas en 1980 y en este momento nos acompaña desde Chicago. Y personalmente para mí este tipo de transmisiones resulta un poco compleja porque siempre que nos toca presentar a un autor venezolano, todos estamos en distintos países. Nunca hay la coincidencia de que estemos en un mismo país. Y eso es un poco las circunstancias y el drama de nuestra circunstancia migratoria del día a día. Hablo en nombre del Taller Blanco, este proyecto editorial que hace parte un poco de la dinámica editorial de Colombia, pero que en su catálogo da apertura a distintas voces de Latinoamérica, con énfasis en la literatura venezolana y la literatura colombiana. Para nosotros también es un placer que el libro pueda leerse de manera digital. Yo creo que esa ha sido una experiencia interesante con el Taller Blanco, que el libro pueda tener presencia física, pero también que el libro pueda leerse en medio de toda nuestra diáspora. Yo creo que esa es parte de nuestra línea editorial, y de hecho esa línea editorial de libre descarga está representada en alrededor de 70 libros que pueden descargar libremente en nuestra página. Pero no quisiera quitarle más tiempo a Erika y a Francisco. Entre ellos va a haber una conversación en torno al libro, en torno a no solo la poética del libro, sino a esa manifestación oral, artística, audiovisual que siempre ha caracterizado la obra de ambos, y en este caso parte de la poética de este quinto libro. Te dejo pues la palabra, Erika, y pues para que converses con Francisco y también ya poder en los minutos finales ofrecer una lectura poética del autor. Adelante, Erika. Sí, bueno, yo escribí unas palabras, tengo unas palabras escritas para esta presentación, pero bueno, me gustaría saber si puedo interrumpir este texto para tener algunas conversaciones cortas con Francisco a medida que voy avanzando. Porque más que una lectura de un texto, me parece que es más interesante una conversación entre nosotros. Sin embargo, creo que también escribí algunas cosas que pueden guiar la conversación. Francisco y yo somos dos poetas que habitaron la misma Caracas. Nosotros vivíamos muy cerca uno del otro, aunque no nos conocíamos, pero vivíamos a 2 edificios de distancia. Entonces sí. el paisaje es el mismo paisaje porque vivíamos en el mismo lugar y conocíamos la misma Caracas. Y nos encontramos por primera vez, yo creo que en bares, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que la primera vez que nos encontramos es cuando, o sea, yo estudié comunicación social y letras, vengo de la comunicación social primero, pero las letras son mi gran pasión, y yo tenía esta vocación divulgativa con los eventos, y yo intenté hacer dinero con los eventos y también divulgar la obra de poetas contemporáneos haciendo recitales en bares. Entonces, investigando para ver qué poetas metía, porque los conocía de los recitales, Erika estaba muy en el circuito del arte visual, del arte performático. Entonces, yo recuerdo que te vi en un video que estabas en la azotea del Victoria, la azotea del edificio, recitando sin camisa.
La azotea con del la actual parte de atrás. edificio. Y yo veo este edificio y yo también quería hacer unos videos en mi azotea, que después con Omar Salas, un compañero, hicimos unas fotos, una sesión de fotos, y yo hice algunos revitales que pueden ver en mi canal de YouTube, esto que se llama recital de aforismos también, con aforismos del libro 3, cuando el libro 3 ganó el Paz Castillo, y ahí yo dije, ¿quién es esta? Mira, Erika, pero ¿por qué nadie habla de ella? ¿Qué es esto? No, no, no. Entonces yo dije, Eras la tú que tengo no que habla de meter, ella, que eras tú, todo el mundo la estaba tengo, hablando de mí. claro, bueno, pero como yo no me movía en el Sí. circuito artístico, entonces no sabía, yo dije, esta tipa es una rock and roller. Entonces ahí la llamé y le dije, vamos a recitar en un circuito que yo tenía cada 2 meses o cada mes, en lo que era el puto bar que quedaba en Chacaíto, cerca de la Torre Exa. Y me recuerdo que Erika vino, se bajó los pantalones, se sacó un poema, lo leyó y después lo dio al público como la máxima estrella que era. Y yo dije, genial, genial esto. O sea, era mi época también de promotor cultural, porque pienso que también todos los poetas siento que le deben un poco a su promoción, vamos a llamarlo así, ¿no? La poesía venezolana se estudia por decenios y nosotros somos, Néstor y yo, somos de la misma generación más o menos, la del 2008, esto que todos empezamos a publicar más o menos por esa época y había premios como el Universitario que ganó Néstor, el Paz Castillo, los de autores inéditos, Fundarte, etcétera. Y son todas voces que, bueno, están hoy por todo el mundo. Y bueno, de ahí me conocí con Erika. Sí, sí, por supuesto, lo recuerdo claro. Y lo que pasa es que yo soy una artista visual y para mí la poesía era como la amante. Claro, Entonces yo recitaba poesías, era en los bares con mis amigos, en las casas de mis amigos. Y yo poco a poco fui integrando esa poesía que la tenía en un segundo espacio al espacio central, que era el que le correspondía porque había sido siempre mi alimento. Y así fue como nos conocimos, literalmente a través de la poesía, aunque vivíamos a 2 edificios de distancia. claro, Tomábamos el mismo lo que habla de cafecito. cómo funcionan las redes hoy, ¿no? O sea, como que las redes casi que suplantan a lo real en el discurso de conocerse. Lamentablemente, pero nada que ver con las redes. Va de retro Claro, Satanás. bueno, Voy a leer esto porque es un poco más denso. Entonces, voy a ok, leer un poquito y vamos a ir hablando. dale. Entonces, dice, me gustaría empezar hablando de la hoja aforística de tu obra. Percibo una exigencia de contacto profundo con la sabiduría en tus versos, lo que te permite expresarte con una rotundidad casi sentenciosa. Tus aforismos no son meras frases ingeniosas, se presentan como verdades con autoridad. Como vemos en no sabemos encontrarnos, perdón, no sabemos encontrarnos es más costoso que estar perdidos. O dominar el gesto es dominar la ausencia de gesto. Entonces ya nada más al usar el verbo ser, evidentemente es como una especie de verdad ontológica. Y lo que me interesa más de eso es lo que voy a decir a continuación. Esto me lleva a la idea de una omnisciencia teológica o profética que parece permear gran parte de tu poesía, porque no solamente en este libro. No es solo un narrador que lo sabe todo, sino también que, como la de un oráculo, revela verdades trascendentes sobre una realidad horrorífica. Entonces pienso que también hay un poco de maldición allí, porque es como algo que tiene un fundamento muy rotundo y una forma de expresarse de una manera muy rotunda, pero que al mismo tiempo no... Hay una esperanza final, pero también hay un horror. O sea, Bueno, hay un horror que hay que transitar, pero al final hay una esperanza que queda bien clara, ¿no? O sea, o tal vez no queda totalmente clara, pero sí está sugerida. Y me parece que no se centra en eso, pero que la enuncia, ¿no? Enuncia que bueno, sí. bueno, si hay algo que va de la mano con estos dos conceptos que tú planteas, es esta relación entre saber y maldición, ¿sí? Esta relación entre saber y maldición viene desde la mitología griega, ¿sí? Hay una figura que a mí me gusta mucho desde la filosofía, por haber leído a Camus, que es el mito de Sísifo, ¿sí? Uh-huh. Sísifo es el más sabio de los mortales, el más ingenioso de los mortales, como lo pone Pierre Grimal, y es el que tiene la maldición
de estar atado llevando la roca por siempre. O sea, Sísifo es alguien que engaña a Hades, que intenta, engaña a Tánatos, engaña a la muerte, engaña al diablo, ¿me entiendes? Entonces, sí hay algo de un saber ligado a la maldición, que es propio del peso que lleva un saber, ¿sí? Hay un aforista argentino, yo amo la poesía venezolana, es mi tradición, es mi familia, es de donde yo vengo y lo que yo soy. También tengo una gran afinidad, siempre la he tenido con la poesía argentina. Esto por una colección que sacó Monte Ávila, que era una antología en los años 90 que se llamaba Voces Australes, que era una excelente colección. Por ahí leí por primera vez también a Juan Ros y a este autor que se llama Antonio Porchia, que de hecho pertenece a la traducción argentina, pero no es argentino. Él es calabrés, él es italiano. Es un autor de izquierda que hizo muchos aforismos aquí en Argentina, que lo publica la Hachette y que Pretextos tiene su obra completa publicada con un disco que es el Recitando Poemas, que es un disco que se puede encontrar de libre acceso en YouTube el día de hoy, recitando sus voces, ¿sí? Otro escritor que tiene un sistema de libros donde todos los libros son un solo libro, que lo llama Voces o Voces Nuevas a sus voces o otras voces y así. Y él tiene un aforismo donde dice, digo lo que digo porque me ha vencido lo que digo. ¿Sí? Entonces, hay algo que está en estos textos que es la pugna entre historia y ser, que lamentablemente, como lo pongo en el libro, lamento que sea una pugna, que la historia tenga que estar peleada con el ser, que la voz tenga que estar peleada con el ruido, pero que sí están asumidos desde la sabiduría. Están colocados en voces sentenciosas o en voces rotundas también por un asunto estilístico. Pero yo no pretendo, así como no pretendo que los manifiestos que abren cada libro sean la palabra final sobre la lectura del libro, porque la lectura del libro se ve alimentada por la lectura del lector, que yo desconoceré a juro, lo que sí es que estas voces filosóficas fuertes se están planteando con una rotundidad que yo prefiero que sea así como una bola de hierro en una cárcel, pero que está hecha de aire, ¿sí? O sea, por eso es que un aforismo paso a otro, por eso no me caso con ningún aforismo. Y sí, la voz teológica está puesta porque viene también desde estos poetas, desde Whitman, desde Poirot, desde Porgia. Igual, me gusta mucho el aforismo de Nietzsche, por ejemplo, o del que era uno de sus maestros, que es un francés que se llama François de la Rochefoucauld, que tiene unas máximas que son increíbles. De ahí están colocadas con una fuerza donde la sabiduría intenta releer la realidad y releer es religión. Entonces, desde allí construyo con rotundidad, pero también por estilo, no para hacer un dogma con mi poesía. Habré fracasado yo o fracasará el lector si quieren hacer de mi poesía un dogma, nada menos que eso. Quizás sí una guía, quizás sí una palabra cercana, pero nunca un dogma. Sí, bueno, yo no lo veo como un dogma justamente, o puede ser sí, como un dogma más allá de la voluntad de dogma, simplemente es la voz del sufrimiento, es Claro. la voz del horror, es la voz del horror y la voz del horror es rotunda. Es, el horror y el sufrimiento son sabios, ¿no? O sea, tú consigues la verdad del ser humano en el sufrimiento, porque allí es cuando ya las máscaras y toda la parafernalia y la rimbombancia se hacen vacías y ya solamente queda el humano en medio del horror. Y eso es lo que te da la autoridad para poder hablar de ello, ¿no? La misma experiencia. Entonces, bueno, voy a seguir y yo creo que en ese sentido, si pensamos en discursos que sean desde una especie de estado ascético, porque es un estado ascético pero del horror, ¿no? Por eso también me parece que hay unas citas a los malditos. En algunas formas, no realmente es totalmente una estética maldita. Es una estética en sí misma y que tiene mucho que ver con el sonido, ¿no?
Y por eso es que pienso también que es importante ese fondo, ese contexto, sí, como ese fondo donde se expresa la voluntad este, ontológica del poeta, de enunciar algo, algo que es capaz de decir, porque ha conseguido esa puntualidad con las palabras. Yo también conozco a Porcia, fue también muy influyente para mí cuando yo empecé a escribir, bueno, cuando empecé a educarme, más que cuando empecé a escribir, porque yo empecé a escribir totalmente salvaje sin saber nada de nada. Y después comencé a leer y encontré a Porcia inmediatamente y me acuerdo de muchos de sus poemas y de sus voces, de sus pequeños aforismos y de su actitud extremadamente humilde, sencilla, Sí, ¿no? Y respecto a eso, como pienso que como está tratando de transmitir una verdad trascendente, el sonido es muy importante cuando estás haciendo eso, porque el sonido te permite un ritmo y te permite una cadencia y te permite una pulsión. Y en claro, esa cadencia se consigue que el que escucha se abra. Cuando claro. entra en la ola, cuando entra en la cadencia, cuando entra en el ritmo, el ser se dilata y te permite entrar. Entonces, claro, tú inmediatamente lo relacionas directamente con el ritmo, ¿no? Lo haces de una manera enunciativa, diciéndolo. Pero también uno puede ver este ritmo en la construcción del poema. Este, Déjame aquí conectar una cosa. Las personas cuando leerán el libro van a ver que yo coloqué en el manifiesto de intro, en el pseudo manifiesto, me gusta llamarlo, la imagen de la clave de fa y la clave de sol. Cuando la gente toca piano, la clave de fa es la que marca todas las notas del bajo del piano, ¿sí? La que marcaría como el ritmo del piano, y la clave de sol es la que toca la melodía, ¿no? Entre las lo dos se tienes crea ahí, lo tienes ahí, Néstor, lo puedes mostrar. Se lo puedes mostrar a la gente. los dibujos, que también Sí. esos dibujos serán parte de un futuro tatuaje secreto sobre el libro, no como el No, que sale solo. la clave de la que estás hablando. Ahí está, eso. Exacto, está la clave de fa y la clave de sol. Y yo lo quise relacionar ya que la historia nos viene dando una clave de fa, o sea, un ritmo, como si la vida te marcara un ritmo que es más grande que tú, que es más poderoso que tú, que es bueno, te tienes que ir al otro lado del continente, tú puedes tener dos carreras, pero tienes que cargar cajas o lavar platos o lavar carros, como mucho, o manejar un taxi o hacer cualquier cosa, ¿ya? Y tienes que sobrevivir y tienes que comer y tienes que ver dónde vivir y etcétera. Entonces, ante todo ese ruido que es producto del terror colectivo, del terror histórico que estamos viviendo, de la pesadilla epistémica que es estos años convulsos, donde un cuarto del país ha sufrido todo lo que ha sufrido, sin importar edades, distinciones, clases sociales, etcétera, el país que sufre, que hay un país que no sufre tampoco, y hay que decirlo, pero bueno, el que sufre, yo me encuentro allí, esto, yo tengo que hacer significado de eso. O sea, este es mi problema personal, es decir, yo tengo que tener sentido de esto, y un sentido que bien porque sea una pugna, bien por mi personalidad beligerante, está marcado por la melodía. Entonces, si para solamente molestarme, para solamente arrecharme, yo tengo que seguir adelante con todo el guáramo del mundo, creando una simple canción que quepa en un silbido, entonces yo seré feliz, porque no he dejado que el contexto me devore, no he dejado que el contexto me muela y me deje como un detritus al fondo de la historia. Que no saldré en la primera página de todos los libros, no me importa, de todos los periódicos, no me importa. Yo tengo un espacio, que es el espacio que construyo dentro del libro, donde sobre el ritmo, con sabiduría, con malditismo, con rabia, con muchas cosas que también no entran en el libro, pero que constituyen la vida de uno, que es lo que escribo, allí es donde entonces yo construyo sentido en el sentido aforístico del texto. Así que esa construcción de sentido es una respuesta ante el caos.
Ok, entonces, voy a leer un poquito más. En contraste Ok. con esos aforismos, encuentro que los poemas más extensos se construyen como enumeraciones, colecciones de frases populares, imágenes cotidianas o imágenes poéticas profundamente perturbadoras y plásticas. En esta combinación de la voz omnisciente con una voz que también es testigo, se recoge la realidad vivida por venezolanos o por cualquier migrante. Allí, en ese vaivén entre una voz omnisciente y una voz testigo, hay un movimiento pendular. Es una voz que dice la verdad y que es, y estoy citando el libro, es queloide, como en, cita, no tengo manchas, sino marcas, mi palabra es queloide. Ahí también es ontológico porque está diciendo lo que es, entonces es algo muy rotundo, que habla del horror y el caos, como en otra cita, la sabiduría lee deseo, pero que sorprendentemente no pierde la esperanza, algo de lo que estábamos hablando. Como en, aquí van dos ejemplos, escribir es una batalla que se gana declarando la batalla. Ahí ya uno puede advertir una suerte de esperanza. O la punzante frase, siguiente, la siguiente cita, pero muy temprano para uno sin patria. Y está hablando del poema. Y es el último verso del poema. Esa tensión entre la cruda realidad y la persistencia de la ilusión me parece que es un eje central, aunque definitivamente la realidad se impone y la expresión de esa esperanza, aunque es importante y genera uno de los ejes, está mucho menos enunciada, ¿no? Que el horror como tal. Aquí es donde tu poesía se convierte en una suerte de arqueo antropolingüístico, porque muchas de esas frases son arqueos de ese momento histórico, de los tipos de expresiones que en ese momento histórico se vivieron, de las imágenes que en ese momento histórico esas personas vimos. Y esa colección es lo que genera una sensación de como que la persona que está leyendo o que está escuchando se puede poner en ese lugar. ¿Por qué? Porque es familiar, porque tiene todas estas, incluso algunas frases que tú dices a mí me suenan con unos timbres de voz específicos, o sea que le puedo poner un timbre de voz a esa imagen, le puedo poner un timbre de voz a esa frase, porque son frases que yo he escuchado en la calle. Y creo o sea que tal vez las generaciones más jóvenes no, pero nuestros O en padres público, también. o en públicos lectores no venezolanos tampoco. Y esto no es gratuito. Es decir, o sea, si hay una máxima que se le enseña, y Néstor seguro va a poder decirme que sí en esto, pero si hay una máxima que nos enseñan a todos los escritores, poetas, en los primeros talleres iniciales, es que el texto debe defenderse solo. Es decir, que debemos escribir de una manera donde donde el lector así no comparta tu contexto histórico, puede entrar en el texto, recrearse en él y entenderlo sin que el texto dependa del autor. ¿Sí? Este fue uno de los problemas que yo encontré escribiendo este libro, que es cómo yo creo un texto independiente que tenga, al momento de la lectura al menos, suficiente fuerza como para tener una impronta epistémica, que es lo que está mencionando Erika en el arqueo, una impronta epistémica que recobre mi percepción de este momento histórico cuando tenemos tantos discursos que están imponiéndose desde un megáfono más grande, como pueden ser las redes o los medios de comunicación grandes, o el mismo arqueo que está haciendo la sociedad sobre ese momento histórico, o la amnesia que la sociedad hace sobre el momento histórico que pasó, lo quiera o no el poder. ¿Cómo yo hago para construir un texto que reúna todo eso que viví de alguna manera fuerte? Y ahí entra esta relación con el ruido, es decir, colocar estas palabras como mamá terrorista, por ejemplo, o sea, un argentino, un chileno que escuche, que lea ese verso, mamá terrorista,
y no vea y no haya visto la foto de la protestante que se decía que era una mamá terrorista en los años 2014, 2016, por ahí, me explico, o que no haya tenido una mamá venezolana rabiosa en todo su furor y su pasión, por allí lee ese Leo y piensa que es una licencia poética que me estoy tomando, ¿no? Entonces, manejar todo ese imaginario y cómo dejar ese límite, no ponerle límites a lo real ni a la realidad, sino como no ponerle límites al sentido, a todo ese sentido que la realidad me dijo, intentándolo modular, fue un problemón. Es decir, ahí es donde yo renuncié a la conjugación de los versos y supe compactar en una enumeración atormentante que puede hacer que los poemas sean como formas de ladrillos que están en el revital del quinto, ¿ya? Y que es el material básico para hacer una casa precaria, que es lo que hace la gente cuando intenta migrar, ¿ya? Y que es tan difícil de hacer simbólicamente hablando y de tantas otras maneras. ¿Cómo yo hago para generar un texto que sea fuerte con eso? Ahí hay otros recursos literarios como el manifiesto, que quiero leer después al final, que ayudan a esa construcción. Pero el texto, mientras más venezolano seas, mientras más entrenamiento en poesía seas, el texto te va a hacer que ganes más. Pero no por eso el texto va a dejar de decirte. Allí es donde ante la brutalidad del significado que la historia tiene para obliterarme, yo le opongo la simpleza del canto llevando la sabiduría y que modula mi deseo como escritor, que yo no disocio de mi deseo como lector. Entonces, no es que este sea mi texto preferido de leer, pero es un texto difícil de manejar, pero no porque yo sea James Joyce, es porque la materia prima histórica de donde sale este texto es difícil de manejar para todos. ¿Ya? Incluso para los que quieren modular un discurso oficial desde el poder. Entonces, eso para mí es un reto y yo intento humildemente, con mucha humildad digo esto, intento pasar límites en la escritura que hago y yo hacer algún tipo de poesía que se diera ante lo social, ante lo contextual, para mí era inconcebible desde el primer libro. Pero uno también tiene que aprender a crecer como escritor sabiendo traicionarse y abarcando nuevos territorios. Al menos este es un territorio que te muestra lo brutal, pero no te expulsa brutalmente del texto. O esa es la intención, Erika. Bien, buenísimo. Voy a seguir aquí. Aquí, esto ya lo había dicho, pero lo voy a repetir porque creo que encabeza bien la idea. Aquí es donde tu poesía se convierte en una suerte de arqueo antropolingüístico de la cotidianidad venezolana. Aunque escribes desde Buenos Aires, logras recoger y encapsular voces, gestos y situaciones que resuenan profundamente con la experiencia caraqueña o venezolana. Esto es evidente en la lista de precios que desglosa la hiperinflación, que no solo documenta un horror económico, sino que es también un testimonio lingüístico de la jerga y la realidad de ese momento. $1, 230.289, esta es una cita. $1, 230.289, 2 puntos, 1 kilo de pasta, 380.000. Sí, 380.000. O en frases coloquiales como, otra cita, dame palos frescos, mójale la mano, forja las partidas. Termina la cita. Es como si el poema mismo fuera un oráculo revelando un futuro difícil, repetitivo y denso, pero también el testimonio de un pasado traumático o incluso de un presente, no tiene por qué ser un pasado, de un tiempo traumático, en pasado, presente y futuro. Me gustaría también destacar lo que siento como una tercera voz o una característica distintiva, la creación de imágenes perturbadoras y sinestésicas. Versos como tos celular granulante son un ejemplo. Esta poderosa sinestesia se cruza con la sensación auditiva, con lo táctil o visual de lo granulante. Me parece que engrana perfectamente con la otra cara de tu poesía, el video o la presentación en vivo, la experiencia del cuerpo en el espacio, de la voz y la imagen en movimiento, que se amplifica aún más, la voz y la imagen en movimiento amplifican aún más esa dimensión sinestésica
y visceral. Porque cuando tú estás haciendo las performances, ahí hay una atmósfera. Tú no solamente estás poniendo la aguja en el espacio, ¿no? Tú estás creando una atmósfera, por eso lo performático se cobra una importancia, ¿no? Por eso es que lo performático es la solución aquí, porque tú estás generando una atmósfera. Y en esa atmósfera, en esos movimientos que tú estás haciendo en el espacio, tú le das un valor simbólico y conceptual a los elementos con los cuales te estás relacionando. Entonces no solamente es la voz, ni la voz en el espacio, sino que ahora los elementos también adquieren un valor poético, un valor enunciativo, porque entonces estás trabajando con lo que tú llamas párrafos ladrillos y trabajas en la escena con unos ladrillos que no solamente son ladrillos, sino que de paso son ladrillos macizos, como los párrafos, que también son macizos. Porque en Venezuela nosotros no construimos con esos ladrillos macizos, nosotros construimos es con ladrillos huecos. Esos ladrillos macizos tal vez en los Andes o en Colombia, pero en Venezuela nosotros hacemos las casas y los edificios con ladrillos que tienen huecos, porque es muy caliente, me imagino, que esos ladrillos menos macizos serán mejor para nuestro clima. Entonces, bueno, también me gustaría hablar de eso, hablar de lo performático y lo audiovisual, entender propiamente, porque aún no me queda claro a qué te refieres cuando dices un revital artístico y un revital comunicativo. Desde mi punto de vista, todos son artísticos. Sí considero que los que son más parecidos a videoarte, que son videoarte como tal, en realidad son videoarte, solamente que vienen del campo de la poesía y que el contexto, como decir, el contexto epistemológico es de la poesía. Entonces, por eso es diferente considerarlo desde el contexto epistemológico de la performance que deviene de las artes visuales, ¿no? Claro. Que son una evolución o sencillamente una derivación de la pintura de acción. Claro, allí es donde, comento, allí es donde, o termino la idea si te vas a terminar y yo comento ahorita. Y también, bueno, porque como tú estás haciendo, ¿no? Es una traducción de medios, porque hay una traducción de medios, porque el poemario se convierte en un script, se convierte en un guión. Entonces hay una traducción de medios de lo escrito a la escena, a lo en vivo y al video. Pero también es una forma de hacer poesía con el ambiente, con el espacio. Es una forma de hacer poesía con el espacio, con los objetos, con la voz y con el cuerpo todo al mismo tiempo. Claro. Porque además, si fuera como con una intención más teatral, porque no es teatro, sino es performance, si fuera con una intención más teatral, los textos fueran más similares a cuentos, historias, cosas narrativas. En cambio, como viene la poesía, en eso se encuentra con la performance. La performance y la poesía se encuentran allí en algo que no intentes engañar, en algo que es brutalmente cierto, algo que es brutalmente real. O sea, hay la poesía o este tipo de poesía, digamos, hay muchos tipos de poesía, pero este tipo de poesía, y creo que de alguna manera es una forma pura de la poesía, se encuentra con una forma pura de la performance que es ser brutal, directo. ¿Necesitas sangre? Usa sangre. Claro. Necesitas como un si golpe no en la hubiese cara, no cuarta te lo pared. maquillas, te golpeas, o alguien te golpea. Entonces tú en la poesía también es golpe tras golpe, y ese golpe no es como tú dices, licencia poética, que para mí tómate todas las licencias poéticas del mundo, todas, porque ese es tu deber, ser poeta. Pero aquí no son licencias poéticas, sino que son cosas vividas, cosas sufridas en el cuerpo, y es queloide porque la queloide es una cicatriz. Entonces la palabra es queloide, pero la palabra también es de una herida, viene de un trauma. Entonces, creo que eso es 100% relacionado con lo performático, con las artes de performance. Totalmente. Es decir, yo
comento un poco y me da muchísimo honor que Erika, que sabe 100.000 millas más de performance que yo, tenga estas palabras sobre los performance. Pero a mí, yo hago esta separación, empiezo por ahí, bueno, no, empiezo por el final. La palabra es queloide y como una herida se asume, es decir, o sea, se asume en el cuerpo. A la gente hay que recordarle, y Néstor lo puedes mostrar en el libro, abriendo el libro, la primera página después de la portadilla, tiene un tatuaje que es el diseño de la portada del título del libro. Es la primera vez que yo hago, ese es un tatuaje que yo me hice literalmente en la pierna, acá en Buenos Aires, ¿sí? Es el diseño de una tatuadora que se llama Ivana Mendoza, y es la primera vez que yo dejo que un artista intervenga el título para un libro y que me lo tatúo, esa intervención. A mí me gustó bastante porque tengo esta pasión por lo abstracto también en mi poesía. Es una pasión temprana, no es una pasión que se materializa en este libro, pero el tatuaje es un queloide, el tatuaje es una herida. Aquí tengo todavía el marcador del tatuaje que hizo Ivana. El tatuaje es una herida elegida. Entonces, si la historia va a querer matarme, si la historia va a querer destruirme, yo puedo elegir mi propia tumba. Y eso me da algo de poder, de control semántico sobre esta realidad. Porque mi migración, y aquí soy sumamente individual, no por egoísta, sino por precariedad. Mi migración, yo emigré en el 2017, que fue uno de los peores años, y fue una migración llevada en tiempos de sardinas y de mangos, como se le llama, ¿ok? Donde teníamos que comer mangos de los árboles en Caracas, que está llena de árboles de mango, donde comía sardina frita y comía sopa de sardina, porque la sardina tiene hierro y era lo más barato que estaba en el mercado de Quinta Crespo, que Eric y yo vivíamos cerca del mercado de Quinta Crespo, apenas cruzando un puente en el centro de Caracas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, uno no se puede deslastrar y creo que no sería sano para un creador deslastrarse de esos reinos semánticos que lo marcan a uno, ¿ok? Ahora, ¿cómo se representa este régimen semántico? Ahí es donde yo soy muy baudelairiano, es decir, el concepto de las correspondencias de Baudelaire, yo lo utilizo, como Baudelaire hablaba de así como Vicente Huidobro en el creacionismo hablaba de crear un árbol en el poema como Dios crea un árbol en la naturaleza, por ejemplo. Esas son palabras de Huidobro. Entonces, esa relación de correspondencia entre el referente y la referencia es algo que yo intento hacer atravesando artes. Cuando Erika nota que, aunque bien yo atravieso artes, porque ¿cuál fue el primer problema que yo me encontré atravesando artes? Y es el siguiente. El arte total ya se intentó y ya fue el fracaso que tenía que hacer esa utopía. Ya, para un ejemplo, me refiero al grupo Fluxus, por ejemplo. ¿Ok? El arte total fue una utopía que estuvo en el siglo XX y no se logró porque no hay un arte que resuma las demás. Yo entiendo un arte que intente contagiarse de otros artes siempre parcialmente, para así repotenciar el mensaje, y ahí es donde me pongo comunicacional, porque para mí mi mensaje es la poesía, y cómo yo utilizo mis recursos para ampliar y expandir y hacer resonancia de ese mensaje, es el reto que yo me veo haciendo desde lo comunicacional. Ahí es donde entra el código audiovisual, ahí es donde entra el código performático, el código de otras artes. Entonces, ¿cómo yo realizo esa correspondencia manteniendo la máxima unidad posible? Que no sea como un ejercicio dislocado de poesía. Ya, ahí es donde los referentes que se utilizan en escena y que me gusta llamar, no he hecho nunca un texto de teoría sobre esto, pero le tengo mis nombres, me gusta llamarle utilería simbólica, y es que los ladrillos son utilería, están allí para una acción, pero es simbólica, ¿por qué? Porque simbolizan la casa, porque simbolizan el poema que está en el libro, porque son parte de un sueño que yo tuve, y esto es real, yo lo saqué de mi inconsciente. Yo me levanté un día soñando que tenía un cubo de ladrillos y que con ese ladrillo construí una casa donde yo vivía adentro. Y ese fue un sueño que tuve ya aquí en Argentina. ¿Ya? Entonces, tener eso, y
darle ese sentido al sueño también, que no es el sentido que te da el psicoanálisis, sino el sentido que tú le das, y que no es un uso surrealista que haciendo del material del sueño, es decir, no voy a hacer escritura automática del sueño que tuve, sino que voy a hacer utilización escenográfica del sueño que tuve, es también un uso que le doy para ampliar esto, el sentido de cierto surrealismo que tiene esto, ¿no? Y el problema ante lo real también es un poema, como bien lo marca Erika. Es el poema que es el problema que yo tengo con que la realidad me quiere devorar y yo quiero imponer mi saber poético, mi saber hecho carne, ¿no? Y allí es donde yo sí, ahí sigo, por ejemplo, las palabras de Igor Barreto, que dice que uno sacrifica mucho por su poesía y le da todo a la poesía para que quizás la poesía al final no te dé palacios ni castillos, ¿no? Ahí yo siento que mi relación con la poesía carnalmente es sacrificial, ¿sí? Entonces, dentro de todo, a mí me gusta ponerle capas a mi creación y la creación artística, y con esto cierro el comentario de lo que mencionaba Erika, la creación artística en escena es muy distinta a una simple lectura de poesía y también se me hizo distinta a las piezas que llamo piezas comunicacionales, pero que son piezas de videoarte grabadas en el microcentro porteño a las 12 de la noche con Franklin Brito ayudándome en la realización. Para la creación escenográfica, y aquí está Gaby Martínez en Gaps Visuales, tuve la ayuda de Gaby Martínez y Ramiro Larraín para hacer este discurso que quedara el archivo, porque esa es otra gran obsesión, que quede el archivo, que quede la grabación, que quede algo en algún lugar. Cuando yo me puse a investigar, antes de hacer los primeros revitales, sobre el homenaje a la necrofilia que hacía el Techo de la Ballena en los años 70, tú no encontrabas un video, encontrabas de pronto una foto, quizás un dibujo, un artículo de periódico que sonara. Entonces, esa necesidad de un archivo en las artes visuales relacionadas a la poesía o que vienen desde la poesía, es un gran hueco en nuestra hemeroteca nacional, más grande del hueco que le han abierto a nuestra hemeroteca y a nuestra biblioteca y a nuestra Episteme nacional en los años recientes por distintas razones. Pero esa necesidad del archivo, de que quedara un video en una cultura que es predominantemente visual, aunque el poder del lenguaje no se cambia por nada, es muy necesaria y es un problema positivo que tuve al componer la creación de estos libros. Gracias. Bueno. Erika, Francisco, si les parece bien, dedicamos unos últimos 15 minutos para una lectura de Francisco de algunos textos del libro y de pronto dejar espacio al final para... Sí. La conversación está excelente, de hecho acá tengo como 4 páginas de anotaciones de la conversación que tienen ustedes, que da para realizar también un ensayo sobre el ensayo que está leyendo y están ustedes comentando, o sea, voz peleada con el ruido, pesadilla epistémica, hacer significado, la verdad del horror venezolano, el caos no es licencia poética, sino la realidad. O sea, está como para reescribir esta conversación de lo productiva que se ha desarrollado. Entonces, Francisco, si quieres puedes leernos algunos textos y aprovechando estos últimos 15 minutos. Bueno, un pequeño ensayo o una reseña sobre un bautizo de poesía, capaz no lo he visto antes, así que es una buena idea de Néstor, si la editorial lo desarrolla eso. Yo voy a leer el manifiesto principal y un poema con unos pequeños aforismos, ¿sí? Solo para cerrar. No quiero extenderme mucho en la lectura ni tomarme los 15 minutos. Hacemos eso y dejamos para que la gente comente o pregunte, que las preguntas me llaman más la atención. Ok. Voy. Perfecto. Quinto libro. Esto es música entre el orden y el caos. Es el ritmo disonante del ruido contrastando con lo armónico de la lucidez. Me sirve como rincón desde donde entonar este libro, que es una mezcla de cómo suena lo inaudible, lo incomunicable de lo vivible en lo vivido. Sonido rítmico del caos.
Su clave de fa externa hecha pedazos sobre los hombros de un montón de personas como un apaleamiento despedazante que marea la pauta que todos debemos, que marca la pauta que todos debemos seguir, bailándolo como por formas del destino o de la vida. Los poemas escritos en esta clave de fa son absolutamente descriptivos y hablan del orden que la vida nos da para bailarla, si es que es bailable, para escucharla, si es que es audible, para llevarla con el cuerpo como suena, ya que la vida no nos da más que ritmos sobre los cuales construir. No estoy aquí en pleno orden de afán, pero sí en pleno afán de orden, buscando espacio, ya que este es un libro arrinconado en el que me ordeno. Sobre todo, por un lado, arrinconado por la vida, por la guerra. Este libro es el fruto de la migración, de la guerra declarada o no, de una nación despedazada y que aún no termina su faena sobre los hombros de este poeta. Y aquí he querido mostrarla como paisajismo terrorífico del caos. Esto es este libro, mi Ávila de terror, mi paisaje sin detenciones, la muestra descriptiva de ciertas anotaciones del suceso que a veces sobrepasan lo creíble o lo entendible. Un apocalipsis está al borde de la sintaxis, siempre, y a veces hasta dentro de la sintaxis. Ese es su ritmo. Y por otro lado es un intento de salir del arrinconamiento del caos mediante el barajeo de un orden en clave de sol. Una melodía lúcida atraviesa este libro. He querido contraponer el caos de la historia y sus efectos sobre el cuerpo con el mayor orden personal en forma de aforismo melódico, lírico. Ruido y sonido son la feria y la furia de este manantial lleno de realidad. Clave de sol ante el imperio de la luna o de la noche, orden que se yuxtapone a lo que hoy es noche para muchos, pero luz para unos pocos que no se rinden, o a que el sinsentido sea la marea que llevan en el cuero cabelludo, la marca que llevan en el cuero cabelludo, escalpado por la vida. ¿Existe el sinsentido? Sí, pero ¿existe el coronamiento de sentido? También. Este libro es mi renuncia al sinsentido mostrándolo, mi rechazo al terror, pero escribiéndolo, mi repulsión visual, pero viendo lo que veo. Este libro tiene el espacio del orden en el caos, muestra su tensión y su balance, hace de uno el amante de otro sin que nada lo detenga, excepto las circunstancias. Somos una contingencia de las circunstancias entre el apaleamiento histórico y nuestra respuesta personal. Nuestra interpretación, matizando la realidad, es suficiente para dormir por las noches con un libro abierto sobre el techo. Es suficiente la escritura al estar al borde de todo. Entonces el sobreviviente del caos en el orden escribe este libro, un pleonasmo entre el cero y el cero que ya no es posible dejar en palabras claras, sino en esta estructura al límite de la palabra poética, desde un espectro del habla casi ininteligible y arrolladora sobre la persona, contrapuesta a lo que la persona, luego de vivir ese ruido, matiza con aforismos que son canto. Ruido, canto, historia y ser, verdad y realidad serían esto. Esto aquí está en pugna, aunque lamento que sea una pugna. Entren aquí los que se sientan con fuerza. No hay quinto malo. Mi patria no es solo una casa, es una canción. El infierno es relativo, pero a otro infierno. La paz es más barata de lo que pensamos. Luchamos y luchamos para que sea la batalla y no el enemigo lo que nos derrote. Esa es la Gracias, Francisco. Yo quisiera hacer también una petición para ti, que nos compartas el poema de la página 42, que es una suerte de pequeña autobiografía del Francisco Catalano, poeta que transita Caracas, pero que Caracas termina siendo una representación de cualquier ciudad latinoamericana. Entonces quisiera que nos leyeras ese poema de la página 42. Ok.
Mías aún son las pizzas de Pizza King los domingos con mi padre, los cubos de letras en el corral de la abuela, el sonido de la llave en la puerta de San Juan, la punta de tu boca haciéndonos caer, los brazos en la rodilla cuando el juego estaba desesperanzado, los pasos de los lentos letargos entre el dormitorio y la cocina, el cielo moviéndose muy rápido sobre el patio de cemento del colegio, las ganas de tocar el solo de la guitarra eléctrica, la insistencia en aprender a bailar salsa, las formas del fervor entre los libros que compré y no leí, los que leí más de una vez con subrayado, todas las fotocopias, las ediciones catalánicas, el pescado divino de mi madre, la calle que me sacaba de la casa, la calle ciega que era la casa, las ganas de salir tras la reja en la que me apoyaba a ver otros jugando con el vacío ambivalente de mi título cosa, las veces que jugué aunque regalara la pelota, las veces que hacía la pelota toda mía, con mi juego y el partido, los recitales con fervor y con deseo, machucar la palabra con el cuerpo transparente, colorido, musculoso, agitado, clamoroso, agotado, poner todo el cuerpo en el libro y cerrar el libro de la vida, o al menos doblarle una hoja donde hicimos un subrayado, como si ese fuese el primer y último poema que nos hubiésemos encontrado en el camino, y lo eleváramos o nos quedase como una piedra entre las manos que le ponemos a los muertos bajo el sol a sol, mismo rogando que 1001 palabra no nos abandone nunca, o que al menos la marca correcta venga a abrazarnos y a decirnos: vas bien, eres solo el libro que pasa, estás hecho de letras y vida, y sin ningún remedio no habrá otra salida que ser y aprender a ser leído. Eres tu lectura, mas no tu lector. Qué bueno, Francisco. Esa es una de o parte de la alternancia que hay en este libro, la exaltación, esa parte que exalta al lector con esa prosa frenética, digamos, de la experiencia, y que se va alternando también con esos aforismos, que es una representación del sosiego, y eso es lo interesante del quinto libro, ¿no? Que exalta, pero también ofrece cierta calma, que da esa meditación, esa reflexión, ¿no? Y ese es uno, creo que es el doble atributo que tiene este libro. Acá quisiera dejar el espacio para algún comentario, alguna pregunta de los que están acá acompañándonos en la transmisión. Acá Walter nos dice... Aquí está Walter, un dramaturgo porteño con el que tuve la suerte de compartir un taller de poéticas teatrales que da una chica brillante que se llama Sol Putrino. Si quieres leer tú el comentario, Néstor. Sí, sí, Walter dice: es imposible disociar la voz poética de Francisco de su voz. Esa voz de su profunda entraña es la que la hace universal, dice Walter. Por acá, Leontina Libros nos comenta: Francisco, no solo eres un buen poeta, eres un gran lector. Y eso es algo que no encontramos en todos los poetas, dice Leontina Libros. Gracias. Ahí, bueno, una buena cantidad nos acompaña. Borges decía que se enorgullecía de los libros que había leído y no de los libros que había escrito, lo cual es como una borgiada súper genial. Sí, sin duda, Francisco. Bueno, yo quisiera darle la palabra nuevamente a Erika para que nos ofrezca, digamos, unas palabras finales sobre esta. Ya va. Erika me dice que lea el de los precios. ¿Sí? Claro. Sí, claro. Estaría buenísimo leerlo, ya que ese no lo he leído nunca, ¿no? Como entenderán, este libro es ilegible, y es ilegible también porque, bueno, memorizarse estos precios para un poema en vivo sería como una manera de volver al infierno uno solo, ¿no? Este poema tiene la nota del lector, dice: los siguientes poemas que muestran la hiperinflación que vivió Venezuela en sus precios durante el año 2018 a 19
fueron tomados en forma colectiva desde las redes sociales con la libre colaboración de Venezolanos Anónimos. Cualquier duda o cambio en los precios tiene su correlato en qué información compartieron los que decidieron participar de esta escritura colectiva, donde el poeta es un agenciador de la información que la plantea en este texto en la forma de denuncia. Voy a leer el tercer, voy a leer los tres. 21 de febrero 2018. Solo efectivo, $1, 230.289. Un kilo de pasta, 380.000. Pasta dental, 429.000. Apósitos sanitarios, 60.000. Un litro de aceite para carros, 2.800.000. Una batería, 7 millones. Un kilo de caraota, 500.000. Un kilo de harina de trigo, 250.000. Un kilo de lavarropa, 300.000. Un kilo de tomate, 20.000. Un kilo de papa, 50.000. Un kilo de yuca, 25.000. Un kilo de cambur, 150.000. Un kilo de café regulado, 480.000. Un huevo, 20.000. Un kilo de pollo, 300.000. Una lengua de res, 300.000. Un kilo de carne, 600.000. 3 chuletas ahumadas, 458.000. Un paquete de tocineta, 700.000. Un lavaplatos, 240.000. Un jabón, 70.000. Un pan, 20.000. Un yesquero, 70.000. Un paquete de pañales para adultos, 16 millones. 6 unidades de pañales para bebé, 1.500.000. 10 pastillas para el corazón, 1.200.000. Una operación de lente intraocular, 178 millones. Un plátano, 17.000. Una cerveza, 60.000. Una cerveza desechable, 98.000. Una caja de cigarros, 80.000. Una botella de caña clara, 500.000. Una botella de anís, 700.000. Una botella de cocuy, 500.000. Una botella de ron, 1.700.000. Un gramo de marihuana, 700.000. Un kilogramo de arroz, 671.000. Un cubito, 10.000. Una pizza, 690.000. Queso fundido, 400.000. Un pancito dulce, 8.000. Una bolsa de basura, 7.000. Bebida chocolatada, 300.000. Gelatina, 120.000. 2 empanadas y un café, 90.000. 3 jabones, 600.000. Un mes de tiras para el glucómetro, 32 millones. Inhalador para el asma, 1.650.000. Una dona, 80.000. Una cita médica, 5 millones. Una barquilla, 96.000. Medio litro de jugo, 50.000. 15 gramos de pega, 179.000. Una malta, 80.000. Un intercomunicador, 12 millones. Un rollo de papel de baño, 75.000. Un pote de pintura de uñas, 390.000. Un polvo compacto, 450.000. Un labial, 200.000. Crema para el cuerpo, 670.000. Un perfume, 1.200.000. Un kilogramo de comida para perros, 2 a 5 millones. Un colchón de yoga, 3 millones. Una galleta, 80.000. Un taxi, 20 minutos, 300.000. Un pasaje de metro, 4 bolívares. Y todo con 3 ceros más a la moneda. Las decenas son miles, los miles son millones, los millones son millardos de bolívares, libertadores, supercomandante intergaláctico, eterno y supremo, forjado en una moneda fuerte, fortísima, fortificadísima. 24 de febrero de 2018. Dicen que le van a quitar 3 ceros más a la moneda. Ahora al bolívar le llaman soberano. El poema siempre fue el costo. 16 de agosto del 2018. En 4 días le quitarán 5 ceros a la moneda. Salario mínimo 5.200.000. Un dólar vale 5.409.511 bolívares fuertes. La economía está parcialmente dolarizada. Inflación mensual 125%. Inflación anualizada 82.766. Porcentaje de inflación del dólar anual 1.730.000%. Los precios se duplican cada 26 días. Inflación diaria entre 3% y 5%. Cauchos RIN 14, 25 dólares. Un retenedor dental, 25 dólares. Un jabón, 6 millones. Un paquete de toallas húmedas, 12 millones. Un kilo de café, 40 millones. Un kilogramo de melón, 1.400.000. Medio litro de champú, 18 millones. Una caja de cigarros,
3 millones. 1 gramo de marihuana, 5 millones. Un cuñete de pintura clase A, 400 millones. 3 kilogramos de comida para gatos, 39 millones. Una bolsa de hielo, 4 millones 300. 1 litro de vinagre, 5 millones 700. 20 kilos de comida para perro, 80 millones. 12 churros con arequipe, 14 millones 900 mil. Tiras de glaucómetro para una semana, 70 millones. Un pimentón, 1 millón. Dulce, 1 millón. Dulce de leche, 4 millones 890 mil. 1 kilogramo de queso amarillo, 19 millones. Una harina pan, 2 millones 500. 2 rollos de papel de baño, 5 millones 300. Lavaplatos pequeños, 6 millones 200. 1 kilogramo de carne, 12 millones. Una botella de ron, 21 millones. Caja de cerveza, 24 millones. Caja de cigarros, 6 millones. 400 gramos de avena en hojuela, 8 millones. Bebida energizante, 2 millones 300 mil. Hamburguesa callejera, 4 millones 500 mil. 1 kilogramo de queso blanco, 7 millones 800 mil. 1 kilogramo de tomates, 3 millones. Mensualidad del gimnasio, 9 millones. Colchón de yoga, 35 millones. Lente de sol de buhonero, 15 millones. Cable USB, 30 millones. Impuesto del Sarén para la compra de un apartamento. Déjame ver si leo esto bien. 2.218.343 millones con 40.000 bolívares. 150 pañales, 359 millones. Un pañal, 2.300.000. Bebida chocolatada pequeña, 10 millones. Un chocolate, 3.900.000. 1 kilogramo de queso guayanés, 5 millones. 3 días después, 7.800.000. 30 kilogramos de jabón en polvo, 12.494.000. Lavaplatos grandes, 7.098.000. Tanque de agua de 250 litros, 133.342.300. 1 kilogramo de ajo, 30 millones. 1 litro de aceite de carro, 32 millones. 1 kilogramo de pollo, 6 millones. Una empanada, 3.200.000. Un cachito con queso, 8.600.000. Un hojaldre relleno, 10.240.000. Una soda de un litro y medio, 21.148.994. Un ticket de metro, 4 bolívares. Entre escribir este poema y publicarlo ya aumentaron los precios. Este es un hiperpoema. No, hay los precios. No alcanzan los guarismos en la tierra del petróleo. Ahora la tierra de la cocaína, narcopetromilicoestado. Y aún todo con 3 ceros más a la moneda. Las decenas son miles, los miles son millones, los millones son millardos, de Bolívar a Bolívar fuerte, a Bolívar soberano, de Bolívar a Bolívar, a Bolívar a Bolivita, 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 puya. Esto es un puyero, un puño lleno de moneditas, un puño de estaño, puño de hierro, puño de viento. Ya usted no está leyendo el mismo poema que empezó a leer. Hace 3 días el presidente hizo cadena. El sueldo mínimo ahora será de 180 millones. Ahora 1.800 bolívares soberanos. Amanecerá y veremos. Esta es la forma en que el mundo termina. Esta es la forma en que el mundo termina. Esta es la forma en que el país continúa. No con un bank, sino con un cash. 20 de agosto de 2018. En Venezuela, liri, loro, luru, 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 uru, 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 oro, 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 oro. Perdón, este poema se ha pulverizado. Y voy a leer el último para cerrar. Ese es un trance, ¿no? Uno está como en un trance cambiario allí como un chamán así, un chamán de Wall Street. Soy un chamán de Wall Street, suelto en Chacaíto, ¿me entiendes? Suelto en 11, suelto en Plaza 11, vendiendo pan. Hay un momento del poema en el que, si tú te fijas,
la gente ganaba menos que un paquete de toallitas húmedas, y ganaba menos de la mitad que un paquete de toallitas húmedas. Claro, claro. No, y a lo que a mí me parece más demente es este Mire. estado del bienestar, donde pasa todo esto y un ticket de metro sigue valiendo 4 bolívares. ¿Me entiendes? Bolívares. 4 bolívares, que es como 0, yo no sé cuántos ceros y centavos de dólar. ¿Sí? O centavos de bolívar. O sea, una cosa así que no tiene sentido, ¿no? Bueno, voy a leer este último, 24 de diciembre de 2018. La economía está parcialmente dolarizada. Hay 7 tipos de cambio del dólar. Un salario mínimo es medio petro, 4.500 bolívares soberanos, 450.000 bolívares fuertes, 450.000 millones, léase, 450 millardos de bolívares de 2007, 45 por 10 a la 10. Aquí empecé a anotar todo en potencias, porque era lo que, como mi mamá me recordaba, que abreviaran los números con demasiados ceros. La ridiculez del desastre es abreviable en potencias. 1 kilo de gallinas, 35 por 10 a la 10. 10 tabletas de antibióticos, 165 por 10 a la 10. 1 kilogramo de cochino, 3 por 10 a la 10. 1 kilogramo de pechuga de pollo, 39 por 10 a la 10. 1 kilogramo de pimentón, 40 por 10 a la 10. 1 kilo de tomate, 15 por 10 a la 11. 1 kilogramo de aceituna, 1 por 10 a la 11. Un pan de jamón, 6 por 10 a la 11. 1 kilo de cebolla, 32 por 10 a la 10. 1 kilogramo de uvas, 164 por 10 a la 10. Un paquete de galletas, 6 por 10 a la 6. 1 kilogramo de harina de trigo, 95 por 10 a la 9. 1 kilogramo de harina de maíz, 9 por 10 a la 9. 1 kilogramo de arroz, 85 por 10 a la 9. 1 kilogramo de pasta, 9 por 10 a la 9. 36 huevos, 25 por 10 a la 10. 1 kilogramo de café, 3 por 10 a la 10. 3 de enero 2019. 1 litro de aceite, 23 por 10 a la 10. 1 kilogramo de jabón en polvo, 31 por 10 a la 10. Además me tienen que ver a mí pasando el fin de año, el 3 de enero, pidiendo precios y fastidiando a todo el mundo. 4 litros de vinagre, 11 por 10 a la 11. 800 gramos de té, 11 por 10 a la 11. 6 de enero de 2019. 1 kilo de carne, $9. Cocina 4 hornillas, $250. Sofá semicuero, $180. Bicicleta de niños usada, $100. Bombona de gas, $15. 24 pañales, $20. Caja de cereal, $18. Smartphone usado, $100. Torta para 30 a 60 personas. Torta para 30 a $60. Cena de Navidad, $20. La crisis es exponencial. Esto no es realismo mágico. La economía es literatura fantástica, pero la poesía no es literatura. ¿O sí? En 10 días tendré 33 años, la edad de Cristo. Nunca pensé que viviría esto. Nunca pensé que viviría tanto, mucho menos que viviría esto. Feliz 2019, sea cuando sea que lean esto, si lo leen. Wow. Gracias. Francisco, esto es ¿Cómo la gente te daba los precios con 1 millón de ceros? O te decía yo me metía en Facebook y me metía en las conversaciones y le decía, dígame precios, están siendo parte de un poema colectivo, por favor dígame los precios que les parezcan más demenciales de la realidad venezolana, que pensaron que nunca iban a pagar, pero que pagaron. Y la gente ponía en los comentarios todos esos precios, ¿sí? O sea, esos posts están en mi Facebook, en Francisco Catalano, y estos son los precios literales que me dio la gente, para lo cual era ridículo. Yo luego lo que hice fue fragmentarlo lo de las potencias o ir llevando el número. Y yo dije, yo puedo tardar esto porque, claro, es lo que nos pasó a todos. ¿Hasta cuándo va a llegar esto, no? Entonces yo dije, déjame hacer el 1 de enero, y cuando vi que el año venía siguiendo y el desastre seguía, yo dije, voy a hacer una a mitad de año y una a final de año. Y voy a agarrar este año de clip, ¿no? Porque fueron yo no sé cuántos años de hiperinflación. Y voy a agarrar este año de clip para tener un marco, porque esa es otra cosa, es el archivo de la hiperinflación. Es decir, yo sé que hubo 42 millones % de inflación en la Hungría post-nazi, ¿ya? Pero yo no sé cuánto valía una cosa de jabón, y no sé ese jabón en moneda húngara, que no sé cuál es la moneda húngara, a cuántos dólares significaba. Entonces, tener ese marco de dólar, no porque sea un piti yankee, sino porque es lo que te da más o menos la idea
y además termina en precios relativamente normales, es decir, un smartphone usado son $100, ponerle, ¿sí? O sea, un celular chino aquí en Argentina hoy, un Alcatel con 2 GB de RAM vale $100 y es un celular que te sirve solo para WhatsApp y contactos y llamar, ¿sí? Pero la choricera de bolívares, que donde se desfalca todo, es una locura, ¿no? Es una locura. Y además que al mismo tiempo también estaba pasando el problema del arco minero del Orinoco. Por eso hice esta referencia al oro, 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 porque ya, bueno, o sea, saqueaste la moneda, destruiste la economía, ahora vas directamente por el oro. Esta mentalidad de saqueador de Caracazo, de pirata desbarrancado, que no deja de asombrarme de las personas que hoy se llaman a sí mismas dirigentes, porque ya nadie los llama dirigentes, por cierto. Pero bueno, esa es otra discusión. Sí, sí, Francisco, esta lectura responde un poco a la pregunta de nuestra migración, ¿no? Y también cuando nos toca decir por qué migramos, uno de los tantos problemas de ese gran abanico de problemas que resume la realidad venezolana es la crisis cambiaria, ¿no? Y como tú la llamas, la economía es literatura fantástica. Creo que me quedo con esa frase que resume Claro. perfectamente este vértigo devaluativo, ¿no? que acabas de ofrecer, que nos acabas de ofrecer. Yo pues aprovecho pues para reiterar el agradecimiento a los que se conectaron por esta casi hora y media. Agradecido también con Erika por la lectura y por este diálogo tan rico que ofreciste a Francisco y a todos nosotros. El blog de la editorial está a la orden si deseas publicar ese texto. También sería interesante que Te se tomo pueda la leer palabra. también desde la página de editorial. Agradecido contigo nuevamente, Francisco, por ofrecernos este testimonio poético de la realidad venezolana del siglo XXI. Y los invito a descargar el libro. El libro está para quienes deseen leerlo en PDF. Gracias y bueno, ya Y nos toca no, despedirnos antes gracias que a nos... ti, Néstor. Gracias a ti, Néstor. Gracias mil a Erika, que ha sacado tiempo de su migración, que también ha sido muy fuerte, para comentar estas palabras. Erika leyó esto hace un tiempo, esta versión final yo se la pasé ahora. Ella fue muy amable en compartir esto. ¿Quién iba a decir que la vida nos ha unido de estas maneras en que nos hemos unido simbólicamente? Bueno, para hacer una referencia a esto que decía Néstor, el verso de la economía es literatura fantástica, y atrás justamente dice, esto no es realismo mágico. Es decir, o sea, Exactamente. si ya el género literario para definir nuestra realidad en ese drama identitario que tenemos los latinoamericanos, los suramericanos, esto es tan grave, donde ya, bueno, ya se fue, ya esto no es Macondo, pues, me explico, ya esto es Back to the Future, la 3 cuando vuelve al futuro nuevamente y todo es distópico. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, gracias a ustedes, gracias al Taller Blanco por esto, por rendir los frutos, cumplir la palabra de la publicación. Hacemos esto por mera independencia simbólica y también, bueno, síganme, si quiero mencionar, síganme en mis redes. Aquí estamos en la página del Taller Blanco, pero en Francisco Catalano aquí en Instagram también voy a seguir publicando material audiovisual de videoarte sobre poemas junto a Franklin Brito. Sígame en mi canal de YouTube, que lo vamos a repotenciar, Francisco Catalano, y bueno, manténganse en contacto conmigo. Estoy haciendo la logística necesaria para intentar hacer un recital o un bautizo propiamente físico acá en Buenos Aires, cosa que no es una logística fácil. Buenos Aires es una ciudad muy literaria, pero es tanta la oferta, es tanta la oferta literaria que hay en una ciudad como Buenos Aires, con tanto nivel de tantos poetas, que a veces bueno, es una hormiga en la Amazonía. ¿Ok? Pero bueno, si pueden los marasalvatruchas, también podemos nosotros los poetas. Así que somos una hormiga peleando aquí por un poquito de espacio. Sí, le agradezco a todos, gracias por esperar y no me dilato más. Que tengan feliz tarde, feliz noche.
Vale, Gracias, por todo. gracias, feliz tarde. Gracias, chicos. Un Chao. abrazo grande. Nos vemos.